Como les había comentado, hermanos, estos días estoy haciendo, el domingo pasado y ahora estoy haciendo un paréntesis en nuestro estudio consecutivo que hemos tenido ya por casi 2 años y medio del libro de los Hechos. Y voy a tomarlo precisamente para el hecho mismo de enfocarme en el tema que tiene que ver con la Navidad. Porque es importante poder establecer bien las pautas, redimir este festejo de manera correcta. Es importante, hermanos, para nosotros hacer un énfasis, y aun cuando este es un tema, diríamos, anual, por supuesto, no deberíamos nunca de perder la perspectiva. Así que hoy, la semana pasada hablábamos de la Navidad desde el relato del mismo nacimiento, ¿verdad? Lo que sucedió, lo que pasó realmente. Hoy quiero hablarlo desde una perspectiva teológica. ¿Qué es la Navidad? Desde una perspectiva doctrinal. ¿Qué es realmente la Navidad? ¿Es un suceso para festejar o fue un suceso que debemos contemplar? ¿Qué es la Navidad? ¿Cuál es nuestra postura en este tiempo? ¿Festejo o contemplación? ¿Qué debemos observar en este punto? Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1, vamos a observar, hermanos, en este punto, como ya dije, no voy a hacer el relato de lo que aconteció en la Navidad, ya lo vimos la semana pasada, pero hoy quiero hablarles acerca de esta perspectiva, su significado realmente, el significado teológico de la Navidad. Juan capítulo 1. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien. Antes de leerlo, déjenme introducirme a esta lectura antes de esto y al tema. Solamente 2 evangelios de los 4 que tenemos en el Nuevo Testamento hacen una narración del nacimiento de Cristo. Solamente 2, Mateo y Lucas. Ellos 2 narran los hechos históricos, la historia misma del nacimiento de Cristo. El Evangelio de Marcos, el tercer evangelio, no menciona el nacimiento de Cristo. Simplemente comienza su evangelio abriendo en este momento abriendo el evangelio y llevándonos a presentarnos a Cristo, ya iniciando el ministerio, ya a un joven de 30 años. Pero cuando llegamos a Juan, el 4 evangelio, el relato de Juan respecto a Jesús en la tierra lo trata de una manera muy, muy especial. Él nos lo presenta desde un ángulo teológico. Es decir, él no nos explica el cómo fue el nacimiento de Cristo, sino el porqué del nacimiento de Cristo. Pero aún mucho más, nos revela también en este evangelio de Juan cosas respecto a Jesús y su nacimiento que son normalmente pasadas por alto en todo lo que se ha confeccionado hoy día como uno de los festejos más esperados y más deseados de todo el año, por lo menos en el mundo occidental, la Navidad. Casi todas las personas de nuestro país, de nuestra América y de Europa hacen grandes eventos y festejos por causa de la Navidad. Casi no existe ninguna iglesia que no haga algo o alguna especie de festejo al respecto. No importa la denominación religiosa, casi todas festejan el nacimiento de Cristo. Pero déjenme preguntarles algo que cada año lo pregunto. Y cada año lo pregunto porque, y lo voy a seguir haciendo, porque es importante siempre perfilar nuestro pensamiento teológico de manera correcta. Y voy a preguntarles algo respecto de esto, como les digo que casi siempre lo estoy preguntando cuando toco un tema de la Navidad cada año. ¿Debemos los cristianos celebrar la Navidad? Casi sería una respuesta, diría, innecesaria o una pregunta innecesaria. ¿Debemos los cristianos celebrar la Navidad? Y luego surge una pregunta. ¿Hay algún mandamiento en la Biblia al respecto de festejar la Navidad? ¿Hay algún indicio en la Biblia que nos diga cómo deberíamos de celebrar la Navidad? ¿Encontramos acaso en las cartas de Pablo, de Pedro o de Juan
que son cartas normativas en la práctica y en la creencia de la iglesia, algo que nos indique a la iglesia hoy día o en todos los tiempos cómo deberíamos celebrar a Jesús en la Navidad. Que hay acaso en la escritura del Nuevo Testamento que se nos diga que había que celebrar a Jesús en su nacimiento y que deberíamos tener algunos cantos navideños como los de hoy esta mañana, o poner un arbolito, quizás como algunos se acostumbran a hacerlo, o adornar el templo con esferas, o nochesbuenas, o hacer un drama y toda la parafernalia típica de estos días. ¿Hay algo en la escritura que nos diga a este respecto? Y siendo sinceros y honestos, hermanos, en lo absoluto no hay nada. Nada. No existe nada, ni un indicio de que así debería ser el festejo de la Navidad. Y nos daremos cuenta, hermanos, en este sentido, que mucho de lo que hacemos no tiene el carácter de bíblico, porque no está en la Biblia. Ahora, está bien, en la Biblia dirían algunos, si la examinamos bien, nos daremos cuenta muy fácilmente de que no existe nada de eso. Bueno, entonces, nos preguntaríamos, si no hay nada en la Escritura que nos indique eso, entonces podría haber dentro del desarrollo histórico de la iglesia, desde el primer siglo, empezando por los primeros cristianos y los apóstoles, algo que nos diga que ellos celebraron la Navidad y por consecuencia tradicionalmente lo fuimos haciendo. Es decir, a partir de los primeros cristianos, junto con los apóstoles, comenzaron ellos a celebrar la Navidad y por ello es que la iglesia, aunque la Biblia no lo diga, comenzó tradicionalmente a hacerlo. Y también puedo decirles que no hay nada. No hay absolutamente nada respecto de esto. Si hacemos una investigación histórica, nos daremos cuenta, y usted puede investigar donde guste, ¿verdad? Si usted se va a dar cuenta que el festejo de la Navidad no comenzó, sino aproximadamente después del siglo IV. Más de 300 años que nadie festejaba la Navidad y no era parte de ninguna manera ni una liturgia, ni una celebración, ni un evento en más de 300 años. El festejo de la Navidad apareció hasta el año 354, donde por primera vez aparece la celebración ya oficial en un calendario litúrgico filocalaniano, donde la Iglesia Católica incipiente le estaba dando a cada día del calendario romano una fiesta para celebrarse. Así que 300 años antes no existía ningún indicio de dicha celebración. Y tenemos que decir que históricamente, el festejo de la Navidad es un festejo de la Iglesia Católica dentro de su calendario litúrgico. De hecho, si hacemos esta investigación todavía un poco más, históricamente, puesto que en la Biblia, la cual tenemos a la mano y sabemos que no hay nada respecto a cómo festejar la Navidad, ningún indicio, ningún mandato, y si encontramos esto y vamos todavía en nuestra investigación histórica de la celebración de la Navidad, encontraremos que los puritanos, un movimiento del cristianismo que se caracterizó por tratar de mantener la pureza del cristianismo en su práctica y también en su fe, encontraremos que ellos, estos puritanos que mantenían esa pureza o querían mantener la pureza de los primeros cristianos, ellos se opusieron firmemente a esta celebración de la Navidad por varias razones. La principal, porque ellos consideraban que solamente podían incluir en su vida y práctica de vida piadosa lo que la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, ordenara. ¿Por qué añadirle cosas que la Biblia no ordena? Decían estos antiguos puritanos. Y según ellos, no querían tener nada que la Biblia no ordenara en la práctica de su vida. También se opusieron a la Navidad porque como ellos no querían tener no solamente nada que no indicara algo que tuviera que ver con algo que no estuviera en la Biblia, sino incluso decían no queremos tener nada que ver con el catolicismo que ha pervertido la doctrina
cristiana. Estos antiguos puritanos decían, no queremos nada que ver con eso. Se opusieron a la Navidad porque, como su propio nombre en inglés, los invitaba a celebrar una misa de Cristo. Y eso se oponían totalmente. Eso es lo que significa en inglés Christmas, misa de Cristo. Misa de Cristo. Y los cristianos de pronto ponemos por toda Christmas. Estamos en una misa de Cristo. Si entendemos bien lo que significa, hermanos, una misa que es un sacrificio, que es una aberración doctrinal, obviamente no voy a entrar en este tema ahorita, deberíamos tener un poco de cuidado también respecto a esas utilizaciones de términos que a veces los usamos por tradición. Pero bueno, esos puritanos dijeron, no queremos nada con esto. Y siendo cristianos conservadores y fundamentalistas, no soportaron tener dentro de sus prácticas nada que oliera, según ellos, al catolicismo. Es otra razón por qué es ese punto, es que el mismo catolicismo había convertido el 25 de diciembre en una celebración que inicialmente era dedicada paganamente al Sol Invictus. Los romanos dedicaban y celebraban el 25 de diciembre y era una celebración de carácter imperial romano, en todo el mundo, era de corte totalmente pagano. Y ahí superpusieron el festejo del nacimiento de Cristo. Ahora, esta fecha del 25 de diciembre no soporta de ninguna manera, no soporta una examinación histórica y analítica. ¿Realmente Jesús nació el 25 de diciembre? Es obvio que no. La historia nos dice que no. Obviamente, esta parte de la historia nos dice que no porque superpusieron esta celebración el 25 de diciembre de manera simplemente porque así lo quisieron hacer, para poder cambiar la festividad al Sol Invictus. Pero si hacemos un análisis realmente de cuándo nació Cristo, que alguna vez ya lo hice con ustedes, dentro de lo que las Escrituras nos dicen, es evidente que no nació Jesucristo ni el 25, ni en diciembre, ninguna de estas fechas. Ustedes pueden examinarlo, ya alguna vez lo hicimos. Pero la clave está en que usted vea cuándo fue anunciado el nacimiento de Juan el Bautista. ¿En qué momento? Y sus padres. ¿Y quiénes eran los padres de Juan el Bautista? Y cuando usted se dé cuenta de cuándo fue anunciado el nacimiento de Cristo, de Juan el Bautista, y sus padres, que eran Zacarías y Elizabeth, y que fueron a ofrecer su servicio en el templo, y ustedes sigan esa línea, y de dónde venían ellos, y por qué en esas fechas fueron a hacer esto, y se les anunció que nacería un hijo de ellos llamado Juan el Bautista, usted va a sacar las cuentas de ahí en adelante, porque 6 meses después, y es clara la Escritura, 6 meses después se anuncia la concepción de Jesús por María. Saque esas cuentas. Y ahorita no hay tiempo porque tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Mucho que hacer en este punto, pero sí es un análisis muy importante que usted puede hacer. Así que el 25 de diciembre no soporta un análisis bíblico en este sentido de que nació Jesús. Ahora, con todo y esto que acabo de mencionar, no hay en la Biblia nada, no hay en la historia nada, e incluso hay en la historia de creyentes más cercanos y más apegados que se oponían a esta celebración de la Navidad, y aún una examinación correcta bíblica nos dice que el 25 de diciembre es imposible que haya nacido Cristo. No solamente es imposible, sino que no corresponde absolutamente nada. Entonces la pregunta que surge a nosotros es, ¿por qué celebramos entonces la Navidad? ¿Por qué los cristianos y nosotros como iglesia celebramos el nacimiento de Cristo? ¿Por qué? Bueno, hay varias razones que casi cada año les comparto y les digo. Pero hoy quiero dar una razón más a todas esas que continuamente les menciono. ¿Por qué celebrar la Navidad? Bueno, celebrar la Navidad, hermanos, nos ayuda continuamente a un proceso de contemplación de la grandeza, de la misericordia y de la gracia de Dios en nuestras vidas, en el Señor Jesucristo, en la revelación a este mundo del Señor Jesucristo. Celebrar, hermanos, la Navidad. Ahora, yo uso la palabra celebrar, no uso la palabra festejar. Celebrar, hermanos. Celebrar la Navidad nos ayuda al proceso de contemplación de la grandeza, la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas con la revelación de Jesucristo.
Cuando uno habla de contemplación, no me estoy refiriendo a ningún asunto, hermanos, que quizás pueda venir de alguna idea, de algún movimiento oriental y cosas como estas. No me refiero a eso. La contemplación sencillamente es observar lo que está sucediendo y analizar ello de tal manera que eso traiga a mi corazón profundas convicciones. Observo lo que está pasando, lo analizo y trae a mi corazón profundas convicciones de lo que estoy observando. Por ejemplo, si ustedes han ido a alguna parte, alguna vez, en algún lugar, a algo grandioso de la naturaleza, una cascada, o por ejemplo aquí en Chihuahua que tenemos las barrancas del cobre, los que han ido por primera ocasión, ¿verdad? Ya los que hemos ido tantas veces ya no nos causa lo mismo, pero los que van por primera ocasión y llegan y de pronto se paran en ese mirador y ven todo así de pronto esas barrancas, ¿ustedes las ven así y se dan la vuelta y se van, hermanos? No, se quedan y comienzan ¿a qué? Contemplar. Comienzan a contemplar todo. Es un momento que nos llega a un éxtasis en ese momento, ¿verdad? Es algo que nos mantiene así, una contemplación de todo eso, y uno ve la grandeza, la profundidad, todo lo que alcanza uno a pensar, y en esa contemplación vienen a su mente pensamientos, muchos pensamientos respecto de esto. Obviamente en los hijos de Dios, el pensamiento grandioso es: qué maravillas de Dios, ¿verdad? que ha creado, qué tan grande, tan poderoso, tan magnífico es nuestro Dios. Y uno trata de conectar la grandeza de Dios con eso que está contemplando. Uno, en cosas como estas, ¿verdad? Hay muchísimas maravillas del mundo natural, pero uno llega a este punto de la contemplación. Así que, hermanos, ¿por qué celebrar la Navidad? Bueno, el punto es que celebramos la Navidad porque esto nos ayuda en nuestro proceso de contemplación de la grandeza, de la misericordia, de la gracia de Dios en nuestras vidas, con la revelación de Jesucristo. Nada de lo que hoy como hijos de Dios conocemos de Dios sería posible si Cristo no hubiera nacido. Nada, hermanos. Les aseguro esta parte: nada de lo que hoy como hijos de Dios, ya verdaderos hijos de Dios, conocemos, hubiera sido posible si Cristo no hubiera nacido. Y aquí voy a utilizar precisamente la perspectiva de Juan en su relato respecto de Cristo, para que veamos cómo es que la aparición de Cristo a esta tierra, hermanos, en su nacimiento, nos llevó precisamente a entender y comprender más a nuestro Dios. Hoy lo que nosotros entendemos de Dios y podemos compartir con otros y podemos nosotros mismos decir en nuestras prácticas acerca de Dios, solamente es posible y fue posible porque Cristo nació. Si Cristo no hubiese nacido, no tendríamos dichas convicciones, no tendríamos dichas palabras, no tendríamos esta manera de expresar lo que es Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, es importantísimo que podamos ver nosotros y contemplar la grandeza y las perfecciones de Dios a través del nacimiento de Cristo. Es nuestro deber como cristianos empaparnos, no de las celebridades, algarabías y festejos de este tiempo, sino tener un tiempo de meditación y de gozo razonable, que intenta, más que sentir, creer. Y mediante la contemplación de estas verdades del nacimiento de Cristo, fortalecer nuestra fe. Hermanos, no solamente debemos celebrar o festejar como algunos hacen, quizás, que no sé realmente qué es lo que festejan. Porque ¿cómo puedes festejar el nacimiento de Cristo con bebidas alcohólicas, con música mundana y cosas? ¿Cómo festeja la gente el nacimiento glorioso de Cristo con estas cosas? ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿qué manera es esto? Por eso digo que no es lo mismo festejar que celebrar. Porque cuando festejas algo, no importa lo que estás festejando, importa cómo lo estás festejando. Eso es lo que la gente hace. Pero cuando celebras algo, sí importa lo que celebras. Porque esa es tu visión. ¿Qué estás celebrando? Y hermanos, la contemplación es un acto de análisis, de meditación y de gozo razonable que nos ayuda a
a no sentir, sino a creer. Y como les dije, no deberíamos empaparnos de un festejo que se hace cenando y dando regalos, que no digo que no lo hagan, pero no deberíamos empaparnos de eso, ni empapar a nuestra familia, ni tampoco llenar a nuestra familia de esa visión de un festejo, sino más bien de una celebración. Y tendríamos que meditar el por qué, y por qué la Navidad hace posible que nosotros como cristianos podamos en esta mañana poder decir que conocemos a Dios. Y eso no se va a lograr, hermanos. Contemplar la Navidad de esta manera no se va a lograr si no examinamos las Escrituras y las estudiamos. Si solo hacemos eco de festejos y festejos y festejos sin saber por qué, no logramos contemplar nada. Necesitamos examinar las Escrituras. Así que esta mañana te quiero dar 4 revelaciones que sucedieron con el nacimiento de Cristo, que nos revelan algo más acerca de Dios y que no hubiera sido posible si Cristo no nació. Para conocer realmente a Dios, Cristo tuvo que haber nacido. Y la Navidad nos da cuatro cosas reveladas que nos hacen ver y observar y conocer más a Dios. Vayamos a la primera. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. ¿Están ahí más? Leamos. Dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El nacimiento de Cristo nos revela la naturaleza eterna de Cristo. El nacimiento de Cristo, Juan aquí nos revela la naturaleza eterna de Cristo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan inicia su evangelio señalando a la persona de Cristo. Así comienza, señalando a la persona de Cristo. Más o menos usa la misma forma que Moisés en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Juan inicia señalando a la persona de Cristo, quien es llamado el Hijo en todos los evangelios. Pero Juan inicia llamándolo de una manera única y que nadie más utiliza. Le llama el Verbo. Ese es un nombre únicamente utilizado por Juan en todo el Nuevo Testamento. Y solamente aparece 3 veces en este evangelio. Una vez en la primera carta de Juan, en Juan 1, en primera de Juan 1:1, y una vez más aparece también en el Apocalipsis. Así que dice Juan en Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Juan utiliza esta palabra solamente para referirse a Cristo, y Apocalipsis 1:13 dice: y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Bueno, tuve una equivocación ahí de la cita, no es esa parte, ¿verdad? Ahorita la ponemos, pero Juan es el único que lo menciona en todas estas cartas. Y así comienza Juan diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que esta palabra, el Verbo, es una traducción del griego logos. Logos, así parece. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y aparece logos. Esta palabra logos también significa palabra. Es lo mismo que el verbo, palabra. Palabra es el verbo, o logos es la palabra. Los filósofos griegos usaban este término de logos de diferentes maneras, pero sí de maneras muy importantes. Pero Juan no la usa este término en el sentido de la filosofía griega, como para ponerse a la altura de ellos en su erudición. No, Juan no usa esta palabra para darle el mismo significado que los filósofos griegos. Juan usa la palabra el logos para indicar que el logos, la palabra, que es Jesús, es el Dios único y verdadero, que se identifica con los humanos y que también se encarna. Y por ello, lo primero que hace Juan es indicarnos la primera gran verdad teológica que nos revela en Jesucristo. El Verbo es Dios. Jesucristo es Dios. El Verbo, Dios, no tuvo principio, no tuvo un inicio, era, es y siempre será Dios. Juan dice así: en el principio era el Verbo. Es decir,
el principio de la creación, no el principio de Dios. En el principio de la creación, el verbo ya era. En el principio el verbo era y estaba con Dios. No está diciendo Juan que Cristo fue creado y que tuvo un inicio. Él ya era, existía. Y el único que puede existir por sí mismo es Dios. Juan usa el verbo era o eimi en griego. El tiempo perfecto en el griego es este, de tal manera que podríamos traducir literalmente así la frase: en el principio el verbo ya estaba siendo. Así se traduce en tiempo perfecto. En el principio el verbo ya estaba siendo. Así que Cristo, o la persona de Cristo, no inició el día que Él nació aquí en la tierra. Cristo no inició el día que nació en la tierra, su persona tampoco. Eso destruye toda concepción teológica de tiempos antiguos respecto a Cristo y de los modernos hoy día actuales unitarios y sectarios como los apostólicos y falsos testigos de Jehová. Y para rematar esta idea de Juan, tan inicial de Juan, para revelarnos a Cristo como el eterno, dice Juan, concluye de esta manera su frase, la revelación de la persona de Cristo, diciendo que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Hay mucho que decir, hermanos, y discurrir técnicamente sobre este versículo 1. Mucho. Pero sencillamente, hermanos, Juan, de manera teológica, nos dice, en su pequeño relato del nacimiento de Cristo, que el verbo, la persona de Cristo, es eterno. En el principio era el verbo. El principio de la creación ya era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ahora, esta es la primera revelación de Jesucristo. Es la primera revelación teológica de Dios mismo. Dios no tiene principio. No sé si ustedes, hermanos, quizás cuando ustedes explican esto a sus hijos cuando son pequeños, ¿verdad? Yo, así me pasaba, obviamente, con los míos cuando eran pequeños, siempre preguntas a un niño que es inquisitivo, siempre está preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ya le das una respuesta, y bueno, ¿y por qué? Y sigue hasta que te cansa y te fastidia. Y dices, bueno, ya, así es, ¿verdad? Se acabó. Pero cuando uno habla acerca de estos asuntos y le quieres explicar a un niño acerca de Dios, y él siempre pregunta, y bueno, ¿y quién creó a Dios? Cuando llega a todo este punto, y nosotros le decimos, pues a Dios nadie lo creó. Esto es incomprensible para la mente de un niño, pero también para la mente nuestra. ¿O no, hermanos? Es incomprensible. ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Nadie. Él es eterno. No entendemos esto. Somos seres finitos. Somos seres confinados a un límite en nuestras vidas. Es importante, hermanos, que entendamos estas verdades teológicas, porque nuestras convicciones no son profundas cuando no entendemos la Escritura. Es superficial. Ahora, una segunda cosa que se revela en el nacimiento de Cristo acerca de Dios es que el nacimiento de Cristo también revela la existencia de un Dios trino. No tres dioses, un Dios trino. Esta es otra circunstancia que no se entiende completamente, ni parcialmente la entendemos. Pero el nacimiento de Cristo revela la existencia de un Dios en varias personas. No tres dioses, un Dios manifestado en tres personas. Ven el versículo 2, por favor. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Ahora, entendamos la frase aquí como está. ¿Quién es este? El verbo, ¿verdad? El verbo, ahorita vamos a ver, bueno, todos ya lo sabemos en este momento, pero por si alguien no lo sabía, el verbo es uno de los nombres dados a Jesucristo. El verbo. Este era en el principio con Dios. Así que la revelación que Juan nos está dando para explicarnos cómo es que Jesús vino a esta tierra y se reveló y se manifestó, nos están revelando cosas de Dios. Primero, que el verbo, Dios, Jesucristo, es Dios y que Él es eterno. Y segundo, que la venida de Cristo a esta tierra revela la existencia de más personas dentro de Dios mismo. Esto es incomprensible a la mente, lo sé, lo entiendo. Y aquí llevamos una materia de todo un semestre que le llamamos el misterio trinitario.
y tratamos de explicar un poquito acerca de todo esto, pero es muy importante que entendamos que la persona de Cristo nacida en la tierra nos revela la existencia de más personas dentro de la deidad. Un solo Dios, no tres dioses, un solo Dios manifestado en tres personas. Aquí comienza diciendo, este era el verbo en el principio con Dios. Ahora, si el verbo era eterno, como Dios, y luego Juan dice en el versículo 1, y el verbo era Dios, aquí aclara que hay por lo menos dos personas, hasta aquí revelado, dos personas en la deidad. Este era en el principio con Dios. Algunas controversias antiguas y aún vigentes en nuestros tiempos de algunos grupos heréticos dicen que la persona de Cristo llegó a ser, dicen ellos, la persona de Cristo llegó a ser el Hijo de Dios, no era Dios, llegó a ser Hijo de Dios cuando Él fue bautizado y fue revestido del Espíritu Santo. Esa es una idea de algunos, que era un hombre común que cuando se bautizó fue revestido del Espíritu Santo y llegó a ser Hijo de Dios. Esto se conoce como el adopcionismo dentro de la teología. Otros dicen que la persona de Cristo en realidad es la misma persona del Padre, solamente se está manifestando, es la misma persona, y cuando Él se quiere manifestar como Padre, se manifiesta como Padre, o se quiere manifestar como Hijo, o se quiere manifestar como el Espíritu Santo. Esto se conoce como monarquianismo modálico dentro de la teología. Y algunos dicen que mediante esa forma de presentarse como Él quiere, fue precisamente el Padre que murió en la cruz, no fue el Hijo, sino fue el Padre el que murió en la cruz. Y a esta herejía también se le llama el patripasionismo. Bueno, podríamos ir mencionando doctrinas extrañas y heréticas respecto a la persona de Cristo, pero sin duda, la mayor doctrina más extraña para la mente, que ni aún estos heréticos la pueden aceptar, porque es extraña, más extraña que sus propias ideas, que sus propias herejías. La idea más extraña para la mente humana e inaceptable es lo que se llama la Trinidad o Triunidad. Es inentendible porque proviene de la mente de Dios. Es una locura para el hombre natural no poderla entender y por eso la rechaza. Y rechaza a Dios mismo. Y como no puede entender esto, rechaza la existencia de un Dios porque no puede entenderlo. Pero el versículo 2 nos da esta doctrina perfectamente declarada. Es una proposición que no admite pregunta ni inquisición. Simplemente está diciendo lo que es. Este verbo que existía desde antes del principio y que es Dios mismo, este verbo era con Dios. Y aquí hay un pequeño juego de palabras que si no entendemos esto con una muy sencilla explicación, nos perderíamos en toda la escritura con este concepto y lo voy a explicar de la mejor manera que pueda. Cuando la Biblia usa la palabra Dios, Theos, está hablando siempre de la Trinidad, siempre. Siempre está hablando de la Trinidad. Cuando en la Biblia aparece en el Nuevo Testamento la palabra Dios, está hablando de la Trinidad, se refiere a la Trinidad. Porque cuando quiere hablar del Padre, le llama Padre. Cuando quiere hablar del Hijo, le llama Hijo. Cuando quiere hablar del Dios, el Espíritu Santo, le llama Espíritu Santo. Y cuando cada uno hace una obra en específico, fue la del Padre, fue la del Hijo, fue la del Espíritu Santo, lo define correctamente. Pero cuando en el Nuevo Testamento Pablo, Pedro, Juan o cualquier otra utiliza la palabra Dios, se está refiriendo a las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora Juan explica precisamente en este versículo 2, al decir, el verbo, el Hijo, que era desde el principio, estaba con Dios. Con Dios. Es decir, es parte de Dios. Es parte de Dios. Indicando la pertenencia del Hijo como Dios mismo y manteniendo también a la vez la distinción de las personas. Miren, nos explica claramente y muy sencillamente Juan. El Hijo, que es Dios, estaba con Dios. Es parte de la deidad. Lo pone dentro de la deidad, pero mantiene la distinción de personas. ¿Por qué? Porque dice
el Verbo, que es Dios, estaba con Dios, es parte de la deidad, pero sigue siendo el Verbo, una persona diferente. ¿Es entendible esto? Bueno, en nuestro razonamiento quizás sí, en esta parte sí, pero ¿es entendible la Trinidad? No, no es entendible. De hecho, la Trinidad de manera filosófica muchos la han querido destruir completamente bajo las leyes del razonamiento lógico. Es imposible, ¿verdad? Y hay muchas formas como intentan destruir este punto. El asunto sencillo aquí, hermanos, es que la Biblia nos explica algo que es inteligible para la mente, es inentendible, es inadmisible para nuestra mente, y sin embargo, la obra de cada una de estas personas dentro de la deidad sí se hace visible y sensible a nuestras vidas. ¿O no, hermanos? ¿Se ha hecho sensible o no en nuestras propias vidas? Sí. Un verdadero hijo de Dios lo sabe. Así que el nacimiento de Cristo nos revela la existencia de la Trinidad. Número 3. Tercera cosa que revela Juan en el nacimiento de Cristo. Vamos ahora al versículo 3, vean. Usted dice, bueno, hasta aquí no me he visto nada del nacimiento. No, pero Juan lo viene diciendo para después explicarnos del nacimiento. Versículo 3, dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, aquí es un pequeño paréntesis, Juan, hace un pequeño paréntesis para hablarnos de Juan el Bautista. Porque lo que viene aquí relatando, recuerden, es el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo dice, pero no lo hemos visto hasta ahora. Bueno, yo voy a leer el pequeño paréntesis que hace Juan aquí en su carta, para luego que ustedes me ayuden a leer el versículo 14. Ahí es donde ya vemos el nacimiento de Cristo. Vean. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí comienza a decir, aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahora aquí voy a retomar lo del verbo, los versículos 1, 2 y 3. Después de ese paréntesis, lean por favor versículo 14. Y dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, para mantener esta idea que viene diciendo Juan, leamos los primeros 3 versículos y nos brincamos hasta el 14, porque ya les acabo de decir que los siguientes versículos son un paréntesis que hace Juan para explicarnos el testimonio de Juan el Bautista. Pero sigamos con la misma idea. Versículos 1, 2, 3 y 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, la tercera cosa que nos revela el nacimiento de Cristo desde la perspectiva teológica de Juan es que el nacimiento de Cristo nos revela la relación íntima que tiene Dios con su creación. Es la relación que tiene el Dios trascendente, inalcanzable, con su creación. Dios es un ser inalcanzable. Su poder es inigualable. A su sola palabra son creadas las cosas. Su poder, su gloria, su santidad es inalcanzable para nosotros. Nuestra mente no puede saber plenamente quién y cómo es Dios. Y por ello la mejor manera de tratar esa incomprensibilidad de Dios para muchos es simplemente negar la existencia de Dios. Pero aquí aclara que Dios creó a este mundo. Y la Biblia dice que una de las formas como Dios se revela a esta humanidad es mediante su creación.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando uno contempla la creación desde el macrocosmos hasta el microcosmos, es maravilloso, hermanos. Yo sé que a algunos de ustedes les gusta ver programas de este tipo, ¿verdad? Y a veces hay programas donde uno ve la fauna y todo eso, y luego se meten más a todo el proceso de la vida de un solo animalito, cualquiera que este sea, y toda la complejidad que lleva desde su nacimiento, su desarrollo, su vida, lo que hace, todo eso nos maravilla, la verdad nos maravilla. Hace unos días yo estaba viendo de un animal que solamente dura un día nada más dura su vida. Pero su proceso es sumamente importante para todo un ecosistema. Y hay en ello, no hay que más que decir, ¿quién hizo todo esto? No fue la casualidad, no fue la supuesta evolución. ¿Quién hizo todo esto perfecto? Obviamente Dios. Él es inalcanzable, incomprensible. Y como muchos no pueden comprenderlo, simplemente a lo más sencillo es negar su existencia. Pero aclara, Dios creó a este mundo y a los que en él habitan. Pero no creó este mundo y los dejó solos. Él se relaciona con su creación y el nacimiento de Cristo nos muestra esa relación tan íntima que Dios tiene con su creación. La presencia y la relación de Dios trascendente con su creación. Dice Juan que vino y habitó entre nosotros. Ese Dios vino y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí hace una frase muy peculiar Juan. Habitó entre nosotros. Los que les gusta leer la Biblia en griego, no porque sepan griego, ni tampoco lo sé, completamente no, pero usted puede encontrar una edición en griego para poder saber algunas palabras. Va a ver que aquí dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. La palabra habitó en griego se usa la palabra tabernáculo. Hizo su tabernáculo entre nosotros. El tabernáculo era, si ustedes recuerdan que los judíos tenían una celebración que llamaba la fiesta de los tabernáculos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que celebraba el día que salieron del desierto y llegaron a su tierra prometida. Entonces cada año celebran esta fiesta, hasta la fecha lo hacen, la fiesta de los tabernáculos, más o menos por el mes de septiembre, principio de septiembre más o menos, hacen esta celebración y hacen pequeñas casitas de lona o de paja o lo que sea y sacan a sus hijos y ahí comen todo un día, comen ahí viven todo un día, viven fuera, porque celebran aquella ocasión. Ahora es muy peculiar esto, hermanos. Porque le dije hace un momento que el día 25 Cristo no nació, es evidente. Pero si usted sigue el relato bíblico del nacimiento de Juan el Bautista, va a encontrar que los padres de Juan el Bautista, Zacarías y su esposa Elizabeth, pertenecían a la orden de Abías, según el orden sacerdotal escrito. Y si ustedes siguen eso y se van a Segunda de Crónicas, van a encontrar que había un orden por el cual cada uno de ellos tenía que servir una vez al año en el templo, y ese año le tocó a él, Zacarías, de la orden de Abías, y se va a dar cuenta, si sigue todo ese proceso, que más o menos, siguiendo toda esa fecha, cuando Cristo pudo haber nacido, y tampoco soy ¿mande? Bueno, no exacto, sino dogmático. Esto fue no. Tampoco quiero ser dogmático, pero si sigo las fechas y los indicios que están ahí, usted va a dar cuenta que realmente el nacimiento de Cristo pudo haber sido por las fechas que sigo ahí en septiembre, no en diciembre, en septiembre. Y es peculiar que Juan use aquí la palabra tan claramente para los judíos. Y ese verbo vino e hizo su tabernáculo, porque en esas fechas todos salían a hacer sus tabernáculos. Hay una relación en esto, no quiero ser tan dogmático ni ir más allá de todo esto, pero independientemente que así fuera, lo que me interesa aquí, lo que aquí más me interesa en este momento, hermanos, es decirles a ustedes que Dios tiene una relación íntima con su creación. El ser trascendente se acerca a su creación, porque el hombre mismo no se puede acercar a Dios.
El hombre mismo no puede buscar a Dios. El libro de Romanos dice que nadie puede buscar, ni desea, ni busca a Dios. Todos se separan, todos se apartan a una. Cada quien sigue sus propios y malvados deseos. Nadie busca a Dios. Así que Dios busca al hombre. El ser trascendente se acerca a su creación. ¿Y cómo sabemos eso? Por el nacimiento de Cristo. Porque aquel verbo eterno que es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Así que tuvo relación cercana con su creación. Es mediante la persona de Cristo que podemos ahora tener la visualización mejor de quién y cómo es Dios. Sin Cristo es imposible conocer realmente a Dios. Felipe expresaba esta situación en Juan capítulo 14, versículo 8. Él expresaba de esta manera. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le responde Cristo: tanto tiempo, versículo 9. Dice: tanto tiempo, Felipe. Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe entendía eso y dijo: es con Cristo que podemos tener una correcta cercanía y verdadera relación. Cristo le responde que eso es posible solamente a través de Jesucristo. Ahora, Juan capítulo 17, versículo 25 y 26 dice lo siguiente: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, Dios muestra su amor a través de Jesucristo. Dios muestra su perfección, su santidad. Dios muestra su justicia a través de Cristo. Si Cristo no hubiese nacido, no podríamos conocer a Dios. Así que Juan nos dice que el nacimiento de Cristo nos revela una relación íntima de Dios con su creación. Ahora, por último, culminamos esta mañana. El nacimiento de Cristo nos revela también el plan glorioso y redentor de Dios. Miren, no solamente vino a nacer y todo ello, pero también con el nacimiento de Cristo se nos revela cuál fue el plan glorioso. Utilizo la palabra glorioso porque no hay otra manera de expresarlo. Es decir, cuando uno observa algo tan bien detallado, paso por paso, y todo funciona perfectamente, detalladamente, desde lo más mínimo hasta lo más grande, y todo funciona perfecto, uno no tiene más que una expresión como esta: esto es glorioso. O sea, no hay manera de ver cómo pudo haber falla en todo esto. Miren, el plan redentor de Dios es glorioso. Glorioso. Ven el versículo 18, por favor, hermanos. Versículo 18. Dice: a Dios bien, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, la primera y más grande verdad acerca de la encarnación de Cristo es que Cristo, al venir, manifestó la gloria de Dios. Él dio a conocer al Padre, como lo dice nuestro versículo 18. Él lo dio a conocer. Pero podemos decir, y de manera correcta decir lo siguiente: que esa fue la principal razón de que Cristo viniera a esta tierra. Dar a conocer al Padre. Fue la principal razón. Uno preguntaría: bueno, ¿a qué vino Cristo? La primera y gran verdad es esta: Él vino para dar a conocer a el Padre. Pero luego podemos decir, y también de manera correcta, que la causa secundaria de su venida a este mundo era la redención del hombre. La primera gran razón es que Él vino y dio a conocer al Padre. Pero la causa secundaria era la redención del hombre. Y esta sería la explicación de todos los textos que hablan sobre la necesidad de la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque ningún hombre, hermanos, puede ser salvo si no conoce a Dios. Ningún hombre puede llegar a la salvación si no conoce a Dios.
¿Y quién dio a conocer a Dios? El Verbo, Cristo. Así que, ¿cuál es la primera gran verdad teológica del nacimiento de Cristo? La primera gran verdad teológica es que dio a conocer al Padre. Y la causa secundaria, la redención del hombre. Nunca sería posible que el hombre pudiera ser salvado si no conociera a Dios. Dice Juan capítulo 17, versículo 1 y 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esto quiero enfatizar esta parte, lean conmigo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vean, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Es posible que una persona sea salva sin conocer a Dios? Es imposible. Ahora, ¿es posible conocer a Dios sin Jesucristo? Es imposible. Así que la venida de Cristo a esta tierra, su nacimiento, esta Navidad que celebramos, es realmente en primer lugar, la gran verdad es que Él vino a dar a conocer al Padre. Y la segunda causa es que con ese conocimiento del Padre, ahora una persona puede ser realmente salvada de sus pecados, de la condenación. Ahora este plan redentor es glorioso, hermanos, porque se basa en dos acciones de Dios. Por eso lo llamo un plan glorioso, porque se basa en dos acciones de Dios: su justicia y su gracia. El plan redentor de Dios es glorioso por dos acciones de Dios: su justicia y su gracia. La acción de aplicar la justicia y perdonar a la vez es imposible. Dentro del término humano, o por lo menos podemos decir legal, es imposible que alguien pueda aplicar justicia y a la vez perdonar. Eso es imposible. O aplicas justicia o perdonas. Pero no se pueden hacer las dos cosas juntas. Si alguien hace justicia, no puede perdonar. Y si alguien perdona, no va a aplicar justicia. Estoy hablando del delincuente. Si tú le perdonas, entonces ya no se aplicó justicia. Pero si le aplicas la justicia, entonces ya no hubo perdón. Es imposible. Pero en el plan redentor de Dios, se aplicó justicia y se aplicó perdón. Pero es imposible. ¿Cómo aplicar justicia y perdón? Ahora, les pregunto una cosa, hermanos. Dios hubiera sido justo si todos nosotros los pecadores, todos malvados como somos, toda esta humanidad, dijera Dios en este momento: bueno, a todos los perdono. ¿Hubiera sido justo Dios, hermanos? ¿Es justo Dios? No es justo. Porque o aplicas justicia o aplicas perdón. Es decir, usted dirá: bueno, lo puede hacer Dios y lo puede hacer. Yo no estoy diciendo eso, que no lo puede hacer. Pero lo que yo me refiero es que Dios es completamente justo y completamente también perdonador. Pero dentro de nuestro ámbito humano y legal, ¿se pueden aplicar las dos cosas a la vez? Es imposible, no se puede hacer. Ahora, ¿Dios hubiera sido justo si nos perdona a todos? No, ya no aplica justicia, porque la paga del pecado es muerte. Y Él determinó algo, y Él le dijo a Adán desde el principio: si tú comes de este árbol y me desobedeces, morirás. Lo pudo haber perdonado, ya no era justo, porque puso una ley donde dijo: vas a padecer por esto. Así que si alguien se pasa y se brinca la ley, ya no es justo. Es lo que sucede muchas veces en nuestro sistema penal, ¿no? La gente delinque, la gente hace cosas que no están bien, hace cualquier cosa que quebranta la ley, y algunos de nuestros jueces simplemente otorgan perdón. ¿Son justos? No son justos. Ahora, si quieres ser justo, aplicas el rigor de la ley y lo mandas a la cárcel o que pague, pero ya no lo perdonaste. No se puede. Ahora, Dios, hermanos, a nosotros, a este mundo, a la humanidad, ¿sería justo si nos perdonara a todos así? Hermanos, ¿sería justo Dios? Les pregunto. No. Ahora, Dios sería un Dios verdaderamente amoroso, glorioso, lleno de gracia, si a todos los condena. Bueno, Él sería justo condenando a todos, pero ya no sería el Dios
perdonador. Entonces, ¿cómo actúa eso en la redención del hombre? ¿Cómo actúa esto, amados, en la redención del hombre? Bueno, ese es el plan glorioso de Dios. Fue aplicar su justicia a un solo hombre para que un hombre muriera por todos. Aplicó toda su justicia, todo el peso de su ira, todo el peso de la ley divina sobre un solo hombre, para que éste redimiera a todos. Así, Dios perdona a todos porque le aplicó la justicia a uno. Ahora usted diría, ¿pero cómo es esto posible? ¿Por qué? Bueno, porque ese uno tiene capacidad de soportar el pecado de todos. De todos. Porque ese uno nunca pecó. Jamás pecó. Nunca pecó ese uno. Porque si Dios hubiera querido tomar a mí o a ti y aplicar la justicia sobre ti, lo haría bien. Pero tú no puedes cargar el pecado de los demás, estás cargando el tuyo, estás padeciendo por tu propio pecado. Pero Jesucristo vino a esta tierra y Él cargó el pecado de todos nosotros porque Él no había pecado. Así que era posible que cargara con el pecado de todos nosotros. Y en la cruz del Calvario, estando en la cruz del Calvario, Él sufrió por causa nuestra. De tal manera que cuando estaba sufriendo por nuestro pecado, Él comenzó a gritar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te alejas de mí? Porque Dios estaba viendo ahí el pecado de todos nosotros. Y cuando por fin Cristo estaba pagando por el pecado nuestro, Él gritó y dijo, consumado es, tetelestai, está hecho, ya pagué por todos. Así que el plan glorioso de la redención implicaba esto, hermanos. Que Dios, siendo justo, cargara su ira y su justicia sobre un hombre, para que a través de Él cargar con el pecado de todos nosotros, ahora Dios dijera, a ustedes los perdono. ¿Pero los perdona así? No, para que te pueda perdonar a ti y me pueda perdonar a mí, tú tienes que estar en Cristo. En Cristo. No es que ya perdonó a todo el mundo, no. Es todas las personas que van a ser perdonadas deben estar en Cristo. Porque si están en Cristo, entonces la paga que llevó a cabo Cristo se hace factible para ti. Ese es el plan glorioso de redención. Y Juan nos dice precisamente todo esto, que para que poder tener este perdón, el Señor lo hizo. Vean, versículo 15 en adelante, dice 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque no era primero que yo. Porque de su plenitud, fíjense, de su plenitud tomamos todos. ¿Cuál plenitud, hermanos? Lo que acabo de mencionar, esa amplitud de su carácter justo, de sin pecado, que podía soportar el pecado de todos nosotros. Si él hubiera tenido un solo pecado, el castigo que caía sobre él de parte de Dios hubiera sido por su pecado y no por los demás. Pero él no tenía ningún pecado. Así que entonces el pecado de todos nosotros se cargó en él. Esa es la plenitud. De su plenitud tomamos todos. Y luego dice, y gracia sobre gracia. Qué bendición, hermanos. ¿Por qué? Porque de la plenitud de Cristo, todos nosotros tomamos gracia sobre gracia. No la merecíamos, ¿verdad? Pero vino gracia por Jesucristo. Y termina diciendo Juan 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, la que nos castiga, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley, la que te castiga y que te penaliza, vino por Moisés. Él dice, haz esto y te has condenado, pero la gracia vino por Jesucristo. Así que, hermanos, ¿qué revelaciones en el nacimiento de Cristo? No podríamos nosotros conocer nada absolutamente si Cristo no hubiera nacido. El plan redentor de Dios es la sustitución del hombre pecador por Dios hecha en un hombre que nunca pecó. Era necesario
que Dios hiciera esto porque el mismo hombre no podría hacerlo. Era incapaz para el hombre mismo satisfacer la justicia de Dios. Por ser pecadores somos incapaces de cualquier obra buena que supla y que quite nuestro pecado. El único que podía satisfacer la justicia de Dios era Dios mismo. Así que su plan fue mostrar su justicia y a la vez su gracia en la persona de Cristo. Y esto es verdaderamente glorioso. Por eso el plan redentor de Dios es glorioso. ¿Quién lo pensaría así? Solamente Dios. Y se nos reveló este plan glorioso, por medio del nacimiento de Cristo. Así que culmino preguntándoles algo, hermanos. ¿Qué debe ser la Navidad para ti? ¿Un festejo o una contemplación maravillosa de la gracia de Dios revelada en Cristo? Hermano, de la contemplación de estas verdades va a depender cómo tú celebres la Navidad en estos días. O festejas, como muchos, o realmente contemplas la bendición de Dios en nuestras vidas por Jesucristo. Vamos a orar, por favor. Señor, te estamos suplicando en esta mañana que nos hagas comprender estas grandes verdades acerca de Jesucristo y la razón por la cual Él vino a nacer. Te quiero pedir, Padre, que cualquiera que esté presente aquí, Señor, que aún no mantiene una relación real y verdadera con Cristo, que aún no está en Cristo y cuyos pecados no han sido todavía saldados, pueda comprender esta verdad y pueda acercarse a ti a través de Jesucristo y pueda rogar y pedir que le perdone sus pecados porque se adhiere, porque quiere estar en Jesucristo. Padre, te suplico que hagas esto en el corazón de cada uno de aquellos que tienen esta necesidad y a los demás, a todos nosotros, Señor, nos ayudes a contemplar estas verdades. Verdades que deben transformar nuestra celebración en algo más que un festejo. No sé quién está aquí presente, pero sí quisiera decirte, amigo, amiga, o allá en la transmisión, que si alguien de ustedes en esta mañana tiene esa necesidad de comprensión y de acercamiento a Dios a través de Jesucristo, ores a Dios en este momento y le pidas a Dios que te ayude a comprender esta verdad, a acercarte verdaderamente a Él. Pide a Dios el acercarte verdaderamente a través de Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a poner